La controversia sobre el Esequibo es uno de los conflictos territoriales más antiguos y complejos del mundo. Aunque solemos verlo como una disputa de mapas, hay capas de intereses geopolíticos, errores diplomáticos y recursos naturales que rara vez se discuten de forma abierta. Aquí te presento un análisis de la historia real, y esos puntos oscuros que suelen quedar en la letra pequeña. 1. El origen, el mapa de Schomburg. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña contrató al explorador Robert Schomburg para delimitar las fronteras de su colonia, la Guayana Británica. El lado oscuro. Schomburg no solo trazó una línea, la fue moviendo a favor de los británicos a medida que se descubrían yacimientos de oro en la zona. De los 4.900 kilómetros cuadrados originales, la pretensión británica saltó a 142.000 kilómetros cuadrados. Venezuela, sumida en guerras civiles, apenas pudo reaccionar. 2. El laudo arbitral de París, 1899. Una trampa diplomática. Venezuela apeló a la doctrina Monroe de Estados Unidos para forzar a Gran Bretaña a un arbitraje. El resultado fue el Laudo de París, y que otorgó casi todo el territorio a los británicos. Lo que no cuentan, Venezuela ni siquiera tuvo representantes propios en el tribunal. Fue representada por abogados estadounidenses. Décadas después, en 1949, se reveló el memorándum de Severo Mallet Prevost, uno de los abogados, donde se confesaba que el veredicto fue un arreglo político entre los jueces rusos y británicos, sin base jurídica real. 3. El Acuerdo de Ginebra, 1966. El limbo actual. Justo antes de que Guyana se independizara, Gran Bretaña y Venezuela firmaron este acuerdo. En teoría, el laudo de 1899 quedaba nulo, y se debía buscar una solución satisfactoria para ambas partes. El lado oscuro. Este acuerdo es un salvoconducto que permite a ambas partes interpretar la realidad a su antojo. Para Venezuela, invalida el mapa previo. Para Guyana, es solo un mecanismo formal que no cambia la posesión de la tierra. El lado oscuro geopolítico, oro, petróleo y potencias. Detrás del patriotismo de ambos países, existen factores económicos que han escalado el conflicto recientemente. Factor. La realidad oculta. Petróleo. Bloque Stabroek. Guyana pasó de ser un país pobre a tener el mayor crecimiento del PIB mundial gracias a ExxonMobil. Gran parte de este crudo está en aguas que Venezuela reclama como suyas. Intereses de Estados Unidos. Estados Unidos ha pasado de ser el protector de Venezuela en el siglo XIX a ser el principal socio militar y energético de Guyana, buscando asegurar una fuente de petróleo fuera de la OPEP. El factor poblacional. En el Esequibo viven personas que hablan inglés y se sienten guyanesas. Venezuela reclama la tierra, pero el lado oscuro es el vacío de un plan real para integrar a esa población si el territorio cambiara de manos. ¿Hacia dónde va esto? Actualmente, el caso está en la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Guyana busca que se valide el laudo de 1899 de forma definitiva, mientras que Venezuela rechaza la jurisdicción de la Corte, alegando que el Acuerdo de Ginebra es el único camino. Nota crítica. El verdadero secreto no es solo quién tiene la razón histórica, sino cómo la soberanía se ha convertido en una ficha de ajedrez para las grandes petroleras transnacionales. Vamos a profundizar en los dos pilares que sostienen la tensión actual: el papel de las petroleras, específicamente ExxonMobil, y los títulos históricos de la Capitanía General de Venezuela, que son el corazón del reclamo venezolano. 1. El factor ExxonMobil, soberanía o negocio. El conflicto pasó de ser una disputa fronteriza dormida a una crisis geopolítica mundial en 2015, cuando se descubrió petróleo de alta calidad en el bloque Stabroek. El contrato leonino. Se dice que el acuerdo entre Guyana y Exxon es uno de los más favorables para una petrolera en la historia moderna. Guyana recibe solo el 2% de regalías, algo inusualmente bajo. El lado oscuro aquí es que Exxon ha financiado incluso parte de los gastos legales de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ. Proyección de poder. Al involucrar a una corporación estadounidense de tal magnitud, Guyana obtuvo un escudo diplomático y militar implícito de Washington, cambiando el equilibrio de fuerzas frente a Venezuela. 2. La Capitanía General de Venezuela, el uti possidetis iuris. Venezuela basa su reclamo en el principio jurídico de uti possidetis iuris, como poseías, seguirás poseyendo.
1777. El rey Carlos III creó la Capitanía General de Venezuela. En los mapas coloniales españoles, el límite oriental de la provincia de Guayana era el río Esequibo. Los holandeses, quienes luego vendieron sus asentamientos a los británicos, solo tenían permiso para comerciar en ciertos puntos, no para poseer todo el territorio al oeste del río. La ocupación silenciosa. Gran Bretaña aprovechó que Venezuela estaba exhausta tras la Guerra de Independencia para ir corriendo la frontera hacia el oeste de forma gradual, ocupando físicamente tierras que legalmente eran españolas, y luego venezolanas. 3. El dilema de la CIJ y el lado oscuro de la diplomacia. Hoy, el conflicto está en un punto crítico, por estas razones que no siempre se dicen. El giro de la ONU. Por décadas, la ONU mantuvo el proceso bajo el buen oficiante. Sin embargo, en 2018, el secretario general envió el caso a la CIJ. Venezuela argumenta que esto fue una decisión unilateral que viola el Acuerdo de Ginebra. La trampa de los mapas. Guyana presenta mapas de finales del siglo XIX como evidencia de posesión prolongada. Venezuela contraataca diciendo que esos mapas fueron fabricados por los mismos británicos para justificar su expansión. Comparativa de posiciones. Punto de vista. Argumento de Venezuela. Argumento de Guyana. Base legal. Acuerdo de Ginebra, 1966. Laudo arbitral de París, 1899. Frontera, río Esequibo. Línea Schomburg. Población. Debe ser integrada gradualmente. Tienen derecho a la autodeterminación. Recursos. Explotación compartida o nula hasta acuerdo. Derecho total a licitar bloques petroleros. Lo que sigue, el gran riesgo actual es que la disputa pase de los tribunales a los hechos. Venezuela ha creado recientemente el Estado Guayana Esequiba en su legislación, mientras Guyana sigue otorgando concesiones en aguas cuya delimitación es técnicamente inexistente. Fue Severo Mallet-Prevost, un abogado estadounidense que formó parte de la defensa de Venezuela en el laudo arbitral de París de 1899. Su confesión es el pilar sobre el cual Venezuela sostiene que el arbitraje fue un fraude. Aquí te detallo los puntos clave de esa revelación póstuma. 1. El memorándum secreto. Mallet-Prevost dejó instrucciones de que no se publicara su testimonio hasta después de su muerte. El documento fue publicado en 1949. Él murió en 1948 en la revista American Journal of International Law. 2. ¿Qué fue lo que confesó? En el texto, Mallet-Prevost reveló que el veredicto de 1899 no se basó en el derecho internacional, sino en una negociación política tras bastidores. Según él, el cambalache, los jueces británicos y el juez ruso, Frederick Martens, quien era el presidente del tribunal, se pusieron de acuerdo para trazar la frontera a favor de Gran Bretaña. La amenaza. Mallet-Prevost relata que el juez Martens coaccionó a los jueces estadounidenses, que representaban a Venezuela, diciéndoles que, si no aceptaban la línea propuesta por los británicos, él votaría por una línea aún más extrema que le daría a Gran Bretaña mucho más territorio. Decisión unánime forzada. Para evitar una derrota total, y que el fallo fuera unánime, lo que le daría más fuerza legal. Los abogados de Venezuela aceptaron a regañadientes el trato, que les entregaba el 90% del territorio en disputa a los ingleses, salvando al menos las bocas del río Orinoco para Venezuela. 3. El impacto de la confesión. Antes de este documento, Venezuela no tenía pruebas de la parcialidad del tribunal. La confesión de Mallet-Prevost permitió a Venezuela denunciar el laudo ante la ONU en 1962, declarándolo nulo e írrito sin valor legal. Esto llevó directamente a la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, donde Gran Bretaña aceptó que existía una controversia que debía resolverse de nuevo. El lado oscuro de la confesión. Algunos historiadores guyaneses argumentan que Mallet-Prevost era simplemente un abogado frustrado que perdió el caso, pero para Venezuela, su testimonio es la prueba reina de que le robaron el territorio en una oficina de París. Para entender por qué el juez ruso Frederick Martens traicionó la justicia internacional para favorecer a Gran Bretaña, debemos mirar el lado oscuro de la diplomacia europea de finales del siglo XIX. No fue una cuestión de leyes, sino de pura supervivencia imperial. Aquí te explico la trama detrás de esa alianza inesperada. 1.
El miedo de Rusia a quedarse sola. En 1899, Rusia estaba geopolíticamente aislada y necesitaba aliados en Europa. Aunque tradicionalmente Rusia y Gran Bretaña eran rivales, en lo que se llamó el Gran Juego por el control de Asia Central, en ese momento Rusia temía el ascenso imparable de Alemania. El trato bajo la mesa. Se dice que Martens recibió instrucciones de San Petersburgo para no enemistarse con Londres. Favorecer a los británicos en un asunto menor en Sudamérica era una forma barata de ganar favores diplomáticos en Europa. 2. La solidaridad monárquica UBS. El republicanismo. Rusia era un imperio autocrático, gobernado por el zar, y Gran Bretaña una monarquía. Venezuela, en cambio, era una república. En esa época, las grandes potencias imperiales tenían una regla no escrita: los imperios se apoyan entre sí. Martens sentía más afinidad por los intereses de la corona británica que por los derechos territoriales de una nación joven y convulsa, como veían a Venezuela, que vivía en constantes guerras civiles. 3. El precedente peligroso. Si el tribunal fallaba totalmente a favor de Venezuela basándose en títulos coloniales españoles, se creaba un precedente que podría afectar a otros imperios. Rusia también tenía territorios en disputa en Asia. Martens no quería que el derecho de descubrimiento y títulos antiguos, los de España-Venezuela, prevaleciera sobre el de ocupación de hecho, los de Gran Bretaña, porque Rusia también estaba ocupando territorios en Asia de forma similar. El resultado, un fallo salomónico, pero injusto. Martens diseñó lo que él llamó un fallo unánime, para que pareciera que había consenso total. Amenazó a los jueces estadounidenses con lo siguiente: o aceptan la línea que yo propongo, que le da casi todo a los ingleses, o me uno a los británicos, y les quitamos también las bocas del Orinoco. Los estadounidenses, asustados por perder la salida al río más importante de Venezuela, cedieron. Así se consumó el Arreglo de París. El dato curioso y oscuro: Friedrich Martens es considerado hoy en día uno de los padres del derecho internacional, y tiene bustos en su honor en lugares como La Haya. Sin embargo, para la historia venezolana, es el arquitecto de un fraude que sigue vivo 126 años después. Es fascinante ver cómo una decisión tomada por un ruso y dos británicos en un salón de París en 1899 define hoy quién tiene derecho a sacar petróleo en el Caribe. Como bien señalas, es un giro cargado de ironía histórica. Lo que para esos diplomáticos fue una moneda de cambio en el juego de tronos europeo del siglo XIX, hoy es la base de una crisis que involucra a las mayores potencias energéticas del siglo XXI. Para darle continuidad a este análisis, el legado del fraude en 2026. Esa decisión de salón tiene hoy consecuencias tangibles y peligrosas. La paradoja de la CIJ. Guyana utiliza el fallo de Martens como su prueba principal de propiedad ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que Venezuela utiliza la confesión de Malet-Prevost para decir que la Corte ni siquiera debería tocar el caso. La sombra de las transnacionales. Empresas como ExxonMobil no existirían en la zona si no fuera por esa línea trazada por Martens. El lado oscuro es que la geología no conoce de laudos. El yacimiento de petróleo cruza fronteras que aún están en disputa. Movimientos militares. Debido a esta falta de definición clara, hemos visto en meses recientes el despliegue de ejercicios militares en el Atlántico y la presencia de buques de guerra, reviviendo un lenguaje de confrontación que parecía superado.